Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a analizar en detalle uno de los mayores huracanes digitales de los últimos años, cómo el impacto de Zlatorkolu se transformó en una auténtica locura global alrededor de la serie Dog, porque esto no es solo el éxito de una producción televisiva, sino la historia de cómo se están reescribiendo la fama moderna, la psicología del espectador y el poder de los medios. Desde el primer día en que Zlatorkolu se incorporó al proyecto, el movimiento extraordinario que comenzó en las redes sociales no se limitó a las publicaciones de los fans, sino que en muy poco tiempo se convirtió en una ola que sacudió por completo las listas de tendencia. El nivel de visibilidad que las productoras no lograban alcanzar en meses de preparación, se consiguió en cuestión de semanas gracias a este fenómeno. Las estrategias publicitarias, los planes de relaciones públicas y las inversiones en medios tradicionales quedaron prácticamente invisibles frente a esta explosión orgánica en redes sociales. Cada publicación, cada fotografía y cada vídeo corto alcanzaba a millones de personas, mientras que Dog, incluso antes de su estreno, ya era comentada como una marca global. Hoy desciframos paso a paso los códigos ocultos detrás de esta locura. Cuando observamos la trayectoria profesional de Zlatorkolu, entendemos claramente que esta explosión no fue una coincidencia, porque el vínculo que ha construido con el público durante años se basa en una relación sólida y de confianza. A pesar de su juventud, la transformación que ha demostrado en distintos personajes ya había creado en la audiencia la percepción de «veo todo lo que ella haga». En el momento en que el proyecto Dog salió a la luz, esta percepción entró en acción, y con la primera imagen del set compartida, se desató una gran ola en las redes sociales. Las cuentas de fans se transformaron casi en agencias de noticias, produciendo contenido sin descanso, y los vídeos se llenaron de miles de comentarios. En este proceso, no solo Turquía, sino una geografía enorme desde Europa hasta Oriente Medio comenzó a hablar de la serie. La marca personal de Zlatorkolu se convirtió en la principal fuerza de promoción de la producción. El recorrido de Dog en las redes sociales siguió un camino completamente diferente a las estrategias de promoción tradicionales, porque esta vez el centro no fueron los carteles ni los trailers, sino directamente la comunidad de espectadores. Los clips cortos que se viralizaron en TikTok, los análisis publicados en Instagram y los debates abiertos en la plataforma X hicieron que la serie nunca desapareciera de la agenda. Este crecimiento natural, que incluso sorprendió a los propios productores, demostró una vez más que el público ya no es pasivo, sino una fuerza activa. Las personas no solo miran, sino que amplían la historia, la discuten, la hacen suya y la reproducen. Esto transformó a Dog de una producción ordinaria en un fenómeno digital colectivo. Por eso, hoy Dog es mucho más que una simple serie. En el corazón de esta locura se encuentra la curiosidad que despierta el nuevo personaje que Zlatorkolu lleva a la pantalla, porque tanto su profundidad psicológica como el misterio de su pasado empujan constantemente al público a generar teorías. Las escenas reveladas en el primer tráiler provocaron debates que duraron días. Miles de personas en redes sociales comenzaron a analizar el futuro del personaje, sus relaciones y sus posibles transformaciones como auténticos detectives. Cada nueva publicación hacía crecer aún más estas teorías. El espectador ya no solo observa la historia, sino que se convierte en parte de ella. Precisamente en esta experiencia narrativa participativa reside la base del poder viral de Dog. Lo más llamativo es que la serie haya logrado construir una comunidad tan fiel incluso antes de su estreno, algo que normalmente solo se consigue con producciones que llevan varias temporadas. La base de fans de Zlatorkolu trabajó para Dog como un verdadero ejército voluntario de promoción. Análisis de trailers, estudios de personajes, predicciones de escenas, rumores de bastidores y cada información proveniente del set llegaban a miles de personas en cuestión de segundos. Esta intensidad proporcionó una visibilidad que superó con creces cualquier plan mediático clásico. Surgió un nivel de interacción que no se puede comprar con presupuestos publicitarios. El mundo de los medios intenta ahora descifrar este nuevo modelo. También en las plataformas internacionales apareció un panorama similar, porque el público global que seguía a Zlatorkolu desde sus proyectos anteriores adoptó Dog desde el primer momento. Las páginas de fans extranjeras comenzaron a producir contenido subtitulado, y los análisis de personajes circularon en distintos idiomas. Esto transformó a la serie de un proyecto local en un tema de conversación global. La ola digital que comenzó en Turquía se trasladó rápidamente al escenario mundial. Para las productoras, este fenómeno se convirtió en un ejemplo de éxito que quedará registrado en la historia del marketing. Dog ya no es solo una serie, sino una marca internacional. La postura de Zlatorkolu durante todo este proceso se interpreta como un ejemplo de gran inteligencia estratégica, porque manejó su presencia en redes sociales con un equilibrio perfecto, ni exageró la exposición ni se alejó completamente. Las publicaciones que preservaban el misterio, las declaraciones que alimentaban la curiosidad y las pequeñas pistas que mantenían al público dentro de la historia sostuvieron esta locura de manera constante. Cada publicación abría un nuevo debate. Nada fue hecho al azar, pero tampoco nada resultó artificial. Este equilibrio ya es considerado uno de los ejemplos más exitosos de gestión moderna de una estrella.
Según se comentan los círculos mediáticos, muchas productoras están analizando este proceso con gran detalle, porque el modelo DOC marcará las estrategias de promoción del futuro. Ahora, antes de los carteles se discuten las listas de tendencias, y antes de los trailers, la interacción en redes sociales. El impacto de Slaughter ha transformado radicalmente el comportamiento del público y los reflejos de la industria. Los productores ya diseñan sus proyectos no solo para la cámara, sino directamente para las redes sociales. Las historias ya no están limitadas a la pantalla, crecen en el mundo digital. DOC es la prueba más poderosa de esta transformación. La dimensión económica de esta locura también resulta impresionante, porque incluso antes del estreno, el interés de los patrocinadores alcanzó niveles récord. Las marcas compitieron por formar parte de este poder de interacción. La visibilidad en redes sociales superó las expectativas clásicas de audiencia televisiva. Cada contenido asociado al nombre de Slaughter llegó a millones de personas. Esto provocó el nacimiento de un nuevo sistema de medición en el mundo de la publicidad. El éxito ya no se mide solo por cifras de audiencia, sino por la fuerza de la interacción. El éxito de DOC también revela claramente la psicología del espectador moderno, porque las personas ya no quieren solo ver una historia, sino sentirse parte de una comunidad. La emoción compartida, la curiosidad colectiva y el debate común hacen que la experiencia de consumo sea mucho más poderosa. El sentido de comunidad que creó Slaughter transformó a DOC de una serie que hay que ver en un acontecimiento que hay que comentar. La gente quiere verla para no quedarse fuera. Aquí reside exactamente la esencia del comportamiento del público contemporáneo. Según los expertos del sector, este modelo cambiará por completo la hoja de ruta de los futuros proyectos, porque ahora las historias nacen no el día del estreno, sino en los debates que comienzan en las redes sociales. DOC se convirtió en el pionero de esta transformación. El papel de Slaughter en este proceso se define no solo como el de una actriz protagonista, sino como el de un auténtico catalizador mediático. Son muy pocos los nombres capaces de generar este nivel de impacto. Por eso, la locura de DOC no será solo una referencia del presente, sino también de la próxima década. Incluso los críticos están divididos frente a este éxito. Algunos sostienen que se trata simplemente de la fuerza de una estrella, mientras que otros creen que es un nuevo lenguaje de comunicación con el público. En realidad, la verdad se encuentra en la combinación de ambos factores. Cuando la marca personal de Slaughter se fusiona con la potencia narrativa de DOC, surge esta ola gigantesca. Una ola que ya alcanzó un punto imposible de detener. A medida que se acerca la fecha de estreno, el nivel de expectativas sigue aumentando. Desde ahora podemos afirmar que DOC no será solo un proyecto de una temporada. Este impacto está creando un fenómeno mediático que se hablará durante años. Ya ocupa su lugar entre los ejemplos que pasarán a la historia de las redes sociales. Se comenta que este proceso será estudiado como caso práctico en las clases universitarias de comunicación, porque este éxito representa mucho más que una campaña publicitaria planificada. Es la victoria de un vínculo orgánico construido con el público. El ascenso de Slaughter hasta este punto se interpreta como el resultado de la paciencia, la disciplina y las decisiones correctas. Cada papel se construyó sobre el anterior. Cada proyecto fortaleció aún más su marca personal. DOC se convirtió en el punto culminante de toda esa acumulación. Este éxito no ocurrió de la noche a la mañana, pero su impacto estalló de un día para otro. Eso es exactamente lo que significa un verdadero efecto de estrella. En este punto, DOC ya no es solo una serie, sino un acontecimiento social, un movimiento digital y una transformación mediática. Slaughter se encuentra en el centro de este cambio. Quien descifre los códigos de este proceso comprenderá también el futuro de la televisión, porque a partir de ahora, ningún proyecto podrá ignorar este nuevo orden. DOC se ha convertido en la brújula del sector, y esta historia apenas comienza. Con el inicio de las emisiones, es inevitable que esta locura crezca aún más. El fuego de las redes sociales todavía no ha alcanzado su punto más brillante. En los próximos meses hablaremos de récords aún mayores. El impacto de DOC y Slaughter quedará escrito con letras de oro en la historia de la televisión. Gracias por ver mi vídeo. No olviden suscribirse a mi canal. Si le dan like y dejan un comentario me haría muy feliz. Cuídense mucho y hasta pronto.